Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. Son las 9 en punto de la mañana de este primer programa de la semana, hoy lunes 27 de marzo, ya en la última semana del tercer mes del año. Usted nos puede escuchar por Éxito 107.1 FM, también en su teléfono celular, en su teléfono inteligente, nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Puede ver todo lo que ocurre en el estudio. Por ejemplo, ahí que está haciendo Floralicia allá atrás, no sabemos. Se paró sin advertirle a nadie. Muy bien. También recibo el saludo acá de amigos Chere Ramos Graterol en Caracas, Enrique Romero nos saluda a César y a Floralicia desde La Zulita en Mérida, César Peralta en Fort Myers. Dice, apoyando este programa y a María Corina Machado y denunciando a Maduro. Muy bien, Carlos Cuevas está en Filadelfia, Carmen Delgado en Medellín, saluda a María Luisa, Euro Hernández está en Orlando. Tenemos muchos amigos que reportan la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos los que se conectan en todas partes del mundo. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Igual, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Tuviste mucho trabajo? Estuvo muy bien. Como productora teatral, que es también. Ah, sí, señor. En la ciudad de Madrid, o no sabemos, en algún lugar de España, está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Muy buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días desde Madrid, bien soleado por aquí. Esperamos que tengan una excelente semana. Gracias por sintonizarnos y por escucharnos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días, equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Narces. ¿Conoce usted un Narces? Y es el día de San Ruperto. Ruperto y Ruperta. Ruperta era una lorita en un merengue. Y Ruperto, por esas asociaciones de infancia, a mí me suena a Ruperto Lugo. Uh-huh. Era por allá por Katia. Y había unos autobuses que iban a San Ruperto, y Ruperto Lugo. Uh-huh. Muy bien. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy está creciente la luna en Géminis, que es luna de comunicación, luna para difundir ideas, luna propicia evidentemente para todo lo que tiene que ver con las redes sociales, escribir correspondencia, recibirla, y advierten aquí con la luna en Géminis que dicen hay mucha dispersión en el ambiente. Dice, hay mayor fluidez en los procesos intelectuales, pero la dispersión está en el ambiente. No es recomendable realizar tareas que requieran de mucha concentración o profundidad. Pero siendo una luna de comunicación, pues es una buena luna para anunciantes, publicistas, es una buena luna para comunicadores en general y para todo aquel que quiera dirigirse a un público, líderes religiosos, sacerdotes y líderes políticos también, como los vamos a dejar afuera. Luna creciente en Piscis, Sol en Acuario, cuando amanece pues este lunes 27 de marzo del año 2023. Para el día de hoy vamos a conversar con Sebastiana Barraez, la periodista venezolana especialista en temas militares, a propósito de estos escándalos de corrupción que salpican directamente a militares de alto rango en Venezuela. En Madrid vamos a conversar con el profesor Alberto Priego,
de la Universidad de Comillas, Ucrania pide reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Vladimir Putin anunció el sábado sus planes de emplazar armas nucleares tácticas en la vecina Bielorrusia, una advertencia a Occidente en un momento en el que aumenta su apoyo militar a Ucrania. En la ciudad de Cienfuegos, Cuba, conversaremos con el periodista independiente Alejandro Tur Valladares a propósito de las elecciones que se dieron ayer en la isla. En Barcelona, España, vamos a conversar con Amanda Sánchez. Ella es la corresponsal de Caracol Radio en París, pero está en este momento puntualmente en Barcelona. Y vamos a hablar de Francia porque continúan las protestas. Ayer las protestas sindicales bloquearon nada menos que el acceso al Louvre. Hay crisis en Israel, se agrava de manera fuerte la propuesta de reforma judicial en Israel. Principales puntos y controversias ante la crisis política. La propuesta de reforma judicial ha hecho que las personas salgan a las calles a protestar. Esto lo vamos a tocar con Sofía Scali, internacionalista, experta en los temas del Medio Oriente. Ella está en Buenos Aires. Y nuestro tema del día de hoy con el hashtag PDVSA y militares, pues lo vamos a dedicar precisamente a esto, a la crisis que hay con los militares en Venezuela, crisis por corrupción. Una vez que se destapó este escándalo con Tarek El Aissami. Tal día como hoy, el 27 de marzo de 1528, se creó la provincia de Venezuela. El rey Carlos I de España emitió una real cédula mediante la cual declaraba constituida la provincia de Venezuela en el territorio que se encuentra entre el Cabo de la Vela o del fin de los límites y términos de la dicha gobernación de Santa Marta hasta Maracapana, y este, oeste, norte y sur de la mar a la otra. Tal día como hoy, en 1964 ocurrió un fuerte terremoto de 9.2 grados en Alaska, a una profundidad de 35 kilómetros, y provocó un gran tsunami. Es considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica hasta la fecha. Causó la muerte de 190 personas, 130 el tsunami y 60 el terremoto. Y la segunda ola más alta registrada por un tsunami, 67 metros. ¿Puede usted imaginarse una ola de 67 metros? ¡Terror! Uf. El 27 de marzo de 1973, Marlon Brando rechazó el Oscar que le dieron por su actuación en El Padrino. Envió a Little Feather, a la plumita, una indígena, a recibirlo en su nombre, y dio un discurso protestando por el tratamiento que le daban a los indígenas en las películas de Hollywood. Falleció ella, por cierto, no hace mucho. El 27 de marzo de 1994, atención venezolanos, Hugo Chávez, líder del intento de golpe de Estado de 1992, sale en libertad gracias al sobreseimiento de la causa concedido por el presidente Rafael Caldera como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda como el MAS y el Partido Comunista de Venezuela para lograr apoyo a su gobierno en 1994. Siguiendo con el Oscar, el año pasado, el 27 de marzo, fue el bofetón de Will Smith a Chris Rock. Esa entrega del Oscar, nadie se va a acordar quién película ganó, cuál no ganó. Es la película del bofetón. Y el 27 de marzo de 1901 nació nada menos que Enrique Santos Discépolo. El cambalache de Discépolo, para muchos el gran compositor de tangos de todos los tiempos. Y ahí lo teníamos él cantando su composición. Y el 27 de marzo de 1909 nació el gran Ben Webster. Y el 27 de marzo de 1924 nació la señora, la divina, Sarah Vaughan. En la línea telefónica en este momento está Hani Martínez War. Hani, bienvenida otra vez al programa. Es un gran gusto comenzar la semana contigo.
Muy buenos días y así es. Hoy empieza las colas de regreso a clase después de Spring Break y Ujú, bueno, ya desde tempranito se ve la cantidad de accidentes ujú, que están pasando nuestra carretera en las congestiones. Y el fin de semana también había el Festival de Ultra, sí. que también causaron muchos accidentes. Por eso es que el número de teléfono usted lo tiene que tener grabado en su celular, porque nuestro teléfono, a la hora que sea, 24/7, usted puede tener una consulta legal desde la escena del accidente sin cobrarle un centavo. O sea, esta consulta es gratuita, que le vamos a decir qué tiene que hacer en la escena del accidente, cómo preservar sus derechos para que la compañía de seguro le pague lo que es justo bajo la Ujú. ley. ¿Qué es lo justo? El arreglo del carro, el tratamiento médico y una compensación monetaria por sus lesiones. Es completamente gratis esa consulta. ¿Cómo funcionan ustedes con el cliente? Porque el cliente dirá en este momento, sí, esa es gratis, pero después. Bueno, sí, es una buena pregunta. Ujú, Bueno, después también es gratis y al final del caso es ajá, gratis. ¿Cómo funciona? La ujú, compañía de seguro de la persona culpable, no de usted como la víctima, sino del culpable, nos paga a nosotros los honorarios de abogado al final del caso si ganamos el caso contra ellos. O sea, si ganamos en contra del culpable, ellos no tienen que pagar a nosotros el gasto de abogado. Y si no ganamos el caso, pues ni usted ni ellos nos paga un centavo. Por eso es que decimos, ¿por qué no, desde el ujú. principio, desde la escena del accidente, tener un abogado que pelee por ti, que empuje por ti y que saque la máxima compensación cuando de tu bolsillo no va a salir un centavo, ni al principio ni al final? Nunca nos vas a tener que pagar absolutamente nada. Anote entonces 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755 para que lo guarde allí en la memoria del teléfono. 855-365-6755. Muchas gracias, Hani. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward de The World Law Group, abogados especializados en accidentes de automóviles. 9:14 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. En un principio pensé dedicar el comentario editorial de hoy, lunes 27 de marzo, al escándalo de corrupción que ha develado el propio régimen de Nicolás Maduro contra el grupo liderado por Tarek El Aissami. La rueda de prensa que dio el sábado, el otro Tarek. Hay mucha presencia árabe entre esta gente, ¿no? Tarek William Saab, el fiscal de la nación, fue escandalosa. Este señor Tarek William Saab se nos ha presentado como poeta y defensor de derechos humanos. Los poetas se caracterizan por utilizar el lenguaje, su instrumento de trabajo es la palabra, por eso son tan cuidadosos de la palabra, la manejan con economía, con un cuidado extremo. La mejor prueba de que, perdón, Tarek William Saab no es poeta, es que se fue en palabras, en una palabrería para, pues, cual vengador errante, condenar a individuos que antes habían hecho desastres. Y hay una pregunta para todos. ¿Por qué ahora y antes no? ¿Por qué descubren esto en este momento y antes no? Leí un tuit muy inteligente cuando muestran los aviones estos incautados ahora. Esos aviones entraron por partes y después los armaron en Venezuela. Se preguntaban, ¿por qué esos aviones evidentemente entraron y aterrizaron en un aeropuerto? ¿Verdad? Además, todas las siglas son venezolanas, Yankee Víctor. En fin, iba a dedicarle a eso, decía el editorial de hoy, pero leyendo las efemérides, hay una fecha que me sacudió. Creo que es imposible que no lo sacuda uno. 27 de marzo de 1994.
Estamos hablando de 27 años atrás, ¿no? Hugo Chávez, líder del intento de golpe de Estado de 1992, sale en libertad gracias al sobreseimiento de la causa concedido por el presidente Rafael Caldera como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda, como el MAS y el Partido Comunista de Venezuela, para lograr apoyo a su gobierno, que se iniciaba precisamente en 1994, 27 años, no 29 años a la fecha de hoy. Voy a repetirlo. Hugo Chávez, líder del intento de golpe de Estado de 1992, sale en libertad gracias al sobreseimiento de la causa concedido por el presidente Rafael Caldera como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda como el MAS y el Partido Comunista para lograr apoyo a su gobierno. Apoyo a su gobierno es un interés particular del señor Caldera, ¿verdad? Pues por ese interés particular, para consolidar su gobierno con el apoyo de la izquierda, es que le da sobreseimiento a la causa, es decir, la ignora, la pasa por alto, y el señor Hugo Chávez, quien había intentado derrocar el gobierno establecido constitucionalmente, sale en libertad. 29 años de esa gracia. Y aquí estamos. 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Un tornado mató a 26 personas e hirió a decenas en Mississippi. Destruyó muchas casas y negocios en Rolling Fork y el pueblo cercano de Silver City, dejando montones de madera, ladrillos y metal retorcido. Los tornados que asolaron el Deep South durante la noche del viernes fueron los más mortíferos en el estado en más de una década, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional. El presidente Joe Biden declaró Mississippi en estado de emergencia. Al menos 2 personas resultaron muertas y 5 heridas en 2 tiroteos ocurridos en la noche del domingo en la ciudad de Little Rock, en el estado de Arkansas. Según informaron fuentes policiales, la policía de Little Rock explicó en un mensaje en Twitter que ha abierto una investigación oficial tras los tiroteos que se produjeron en 2 tramos de la misma calle y casi de forma simultánea. First Citizens, entidad con sede en Raleigh, Carolina del Norte, se hará con los activos, depósitos y préstamos del Silicon Valley Bank, según un comunicado de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, de Estados Unidos. La operación incluye la compra de $72,000 millones de activos con un descuento de $16,500. En su nota, la FDIC explica que las 17 sucursales del SVB, el Silicon Valley Bank, abrirán como First Citizens Bank and Trust Company a partir del día de hoy. Y aclara que los clientes deben continuar usando su sucursal actual hasta recibir un aviso de que se han completado las conversiones de sistemas. Durante el fin de semana, una fábrica de chocolate explotó en West Reading, Pensilvania, matando al menos a 7 personas e hiriendo a otras 10 como mínimo. La empresa de dulces emplea a unas 850 personas. Los equipos de rescate recuperaron más cuerpos ayer y han estado trabajando para encontrar posibles sobrevivientes. El jefe de bomberos local dijo que la posibilidad de encontrar más sobrevivientes disminuye rápidamente a medida que pasa el tiempo. Las autoridades investigan la causa de la explosión. Algunas partes del código fuente de Twitter, el código informático fundamental en el que se ejecuta la red social, se filtraron en línea, dijo la compañía de redes sociales en una presentación legal ayer domingo que fue reportada por primera vez por The New York Times. Según el documento legal presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Norte de California, Twitter le había pedido a GIT Hub, un servicio de alojamiento de Internet, para el desarrollo de software, que eliminara el código donde se publicó.
La plataforma cumplió y dijo que el contenido había sido deshabilitado, según la presentación. Twitter también solicitó al tribunal que identificara al presunto infractor o infractores que publicaron el código fuente de Twitter en sistemas operados por GIT Hub, sin la autorización de Twitter. Y casi 2.000 de los manatíes de Florida han perecido en los últimos 2 años. Este ecocidio de los manatíes de Florida ha sido llamado un evento de mortalidad inusual. Comenzó en 2021, cuando murió un récord de 1.100. El año pasado murieron otros 800. 9:22, una pequeña pausa y al regreso, la información de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El juez federal de distrito en Delaware, Leonard Starr, concedió el derecho de embargo a Citgo a 4 empresas, según afirmó la agencia de noticias Reuters. Esto solo si cambian las sanciones que Estados Unidos tiene impuestas en Venezuela. Estas 4 empresas podrán embargar acciones de la matriz de la Citgo Petroleum Corp. Para cobrar deudas venezolanas. La decisión se habría tomado el jueves y representa el último golpe a los esfuerzos de Venezuela para evitar la ruptura de Citgo. La empresa, propiedad de PDVSA, estaba bajo control de la oposición. El juez dijo que las 4 empresas habían demostrado que PDVSA era el alter ego del gobierno de Nicolás Maduro. Esto significa que podían perseguir los activos de la empresa. La acción sería para satisfacer deudas relacionadas principalmente con reclamos de expropiación. En efecto, Cocuyo Leo, el gremio de docentes venezolano, convocó a participar en una protesta en Caracas que se realizará hoy, lunes 27 de marzo, denominada la Gran Toma de Caracas, que se espera llegue al Ministerio de Educación para seguir reclamando a la ministra Yelitze Santaella el cumplimiento de contratos colectivos y exigir mejores condiciones salariales para los educadores y personal de centros de enseñanza. Mediante un comunicado, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATEF, explicó en un comunicado que esperan se unan a ellos este lunes otros gremios del país. Los industriales privados venezolanos tuvieron un buen año en el 2022. Sus cifras fueron positivas tanto en niveles de producción como en el uso de la capacidad instalada de sus empresas, al punto que el sector experimentó un crecimiento de 14,81% en comparación con 2021. Sin embargo, Luigi Picella, presidente de Conindustria, explicó que las proyecciones para 2023 son más moderadas. Se espera que el sector pueda alcanzar un crecimiento entre 4 y 6% para el cierre de este año. El informe mensual de la OPEP mostró que la cesta del crudo Merey, que es la referencia para el petróleo venezolano, pasó de $71,02 en febrero de 2022 a $61,95 por barril al cierre de febrero de este año 2023. 9:26. Cuba es noticia en Conexión Radio. La participación en las elecciones parlamentarias de este domingo en Cuba ascendía al 70,34% del censo electoral a las 17 horas locales del día de ayer, según informó el Consejo Electoral Nacional. Esta tasa es 8,23 puntos porcentuales menos que la que había a la misma hora en los pasados comicios parlamentarios del 2018, en cuya legislatura resultó electo el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel. 3 ONG de observación electoral independiente calificaron los comicios parlamentarios de ayer domingo en Cuba como los más irregulares en el país desde 1976 y consideraron que no se atendió a la voluntad del electorado. En un comunicado conjunto,
observadores de derechos electorales, Comisión Cubana de Defensa Electoral y ciudadanos observadores de procesos electorales denunciaron anomalías de la ley electoral, empleo de tácticas de coacción y acciones de represión contra activistas y observadores independientes. La prensa oficial confirmó el aterrizaje en Cayo Hueso, Estados Unidos, de 2 cubanos desertores a bordo de un ala Delta motorizado, reportado por las autoridades de Estados Unidos el día sábado. La emisora estatal Radio Coco identificó el artefacto como un equipo de aviación ultraligero del tipo Trike. El equipo, perteneciente al Club de Aviación de Cuba y con matrícula CUU 1619, prestaba servicios al turismo en la modalidad de deportes aéreos en el polo turístico Playas del Este de La Habana, según la emisora estatal. 9:28 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La Suprema Corte de Justicia de México detuvo temporalmente los controvertidos cambios del presidente Andrés Manuel López Obrador a la autoridad electoral del país. En respuesta a la decisión, López Obrador dijo que la Corte Suprema es parte de una mafia que pretende proteger a una oligarquía, según el diario Reforma. El dinero es su único Dios, dijo López Obrador. El presidente ha utilizado una retórica feroz. Una efigie del presidente de la Corte Suprema fue quemada durante un mitin reciente del gobierno para debilitar a las instituciones independientes, en lo que los críticos ven como una serie de ataques a la incipiente democracia de México. El país celebra elecciones presidenciales el próximo año y se espera que el tribunal decida sobre el tema para el verano. El Congreso de Perú se apresta a discutir moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Para el próximo jueves está fijada en tabla del Congreso la discusión de una posible moción de vacancia contra la actual presidenta del Perú. Así lo anunció el presidente del Legislativo, José Williams, quien detalló que también se revisará la situación de 4 parlamentarios involucrados en una investigación conocida como el caso de los niños. Congresistas de izquierda presentaron el documento acusatorio, el que afirma que Boluarte incurrió en la causal de permanente incapacidad moral en el marco de las manifestaciones que azotaron con mayor fuerza a Perú entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, tras el fallido autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo. Según los parlamentarios, la mandataria sería la responsable de las muertes registradas durante ese periodo. La segunda Marquetalia es una de las disidencias de la guerrilla de las FARC, ha reiterado en un encuentro regional celebrado en el municipio de Neiva su predisposición a negociar con el gobierno de Petro, después de que las autoridades hayan afirmado que esperan comenzar los diálogos en las próximas semanas. Santo Domingo. La declaración de Santo Domingo, con la que culminó la 28ª Cumbre Iberoamericana, sentó bases para afianzar la comunidad conformada por los 22 países de esta región. Así lo señaló al finalizar el encuentro el titular de la Secretaría General Iberoamericana, CEGIP, el chileno Andrés Alamán, para quien la declaración de Santo Domingo implica mantener Iberoamérica como espacio privilegiado para el diálogo, la articulación política, el consenso y la cooperación. 9:31 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Moscú transferirá armas nucleares a Bielorrusia. Ya se han movido misiles de corto alcance capaces de transportar ojivas nucleares y esta semana se entrenará a las tropas bielorrusas sobre cómo operar armas nucleares. La medida marcaría las primeras armas nucleares en territorio bielorruso desde la caída de la Unión Soviética. Y a este respecto, el gobierno de Ucrania pidió ayer una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para contrarrestar el chantaje nuclear del Kremlin después de que Putin anunció planes de instalar armas atómicas tácticas en Bielorrusia. Lo de el chantaje nuclear del Kremlin es una cita textual. ¿Cuán grave es esta situación? Vamos a Madrid. En la línea telefónica
está el profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Alberto Priego, en Madrid. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Alberto. Hola. Alberto, a ver, no lo... Estaba y ya no está. Hola. Ver. Ajá, ¿me escuchas, Alberto? Sí, yo oigo bien. Perfecto. Alberto, ¿cuán grave es este anuncio que hizo Vladimir Putin de instalar armas nucleares tácticas en Bielorrusia? Bueno, yo no le daría mucha importancia porque probablemente ya había armas nucleares antes, ¿no? Las armas nucleares se pueden montar sobre aviones, digamos, sobre submarinos y sobre silos nucleares terrestres. Entonces, es muy poco creíble que no hubiera ya aviones con capacidad nuclear en suelo bielorruso. Y además, el enclave de Kaliningrado, que es un enclave que está entre Polonia y Lituania, ahí sí que sabemos a ciencia cierta que hay una gran concentración de armas nucleares. Entonces, bueno, yo no lo considero muy importante. Yo veo que es un intento más de Putin de conseguir amedrentar a los europeos en la voluntad que tienen pues de seguir ayudando a Ucrania. Y esa para ¿amedrenta realmente? ¿Amedrentará este anuncio, Alberto? Yo creo que no, porque ya, bueno, lo he dicho en muchos sitios y aquí también. El arma nuclear es un elemento disuasor, probablemente el que más, ¿no? Lo que ocurre es que tienes capacidad limitada para usarlo como amenaza. Cuando la amenaza no se consuma, pues pierde su capacidad de coerción, y eso es lo que está ocurriendo continuamente con Rusia, ¿no? Recientemente hemos visto a Medvedev la semana pasada diciendo, y esta vez sí que va en serio cuando estaba amenazándonos, ¿no? Y Putin, que la única vez que él lo ha hecho, dijo, y esto no es un farol. Es decir, ya tienen que añadir esa coletilla, porque su credibilidad, afortunadamente, su credibilidad a la hora de usar armas nucleares, pues es muy poca. Incluso tendrían poca capacidad, porque de las armas nucleares que tienen montadas sobre misiles, muchas no están activas, y luego hay otro elemento que también va en contra de esa credibilidad, y es que muchos misiles de crucero los están utilizando sin carga nuclear, evidentemente desmontándolos para atacar Ucrania. Entonces es muy poco creíble que esto vaya en serio, como dicen ellos. Ya. ¿Y se dará esa reunión de emergencia del Consejo de Seguridad? Sí, se tiene que dar necesariamente, probablemente no llevará a nada, porque Rusia pues vetará cualquier resolución, pero sí que se tiene que dar porque lo que dice la Carta de las Naciones Unidas es que no solamente el uso de la fuerza debe ser penado, sino que también debe ser penado la amenaza al uso de la fuerza, y evidentemente aquí hay una amenaza al uso de la fuerza, en este caso la fuerza nuclear. Ya. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Muy bien, gracias. Hasta luego, adiós. Alberto Priego es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, en Madrid. Continuamos con las noticias del mundo. Israel, decenas de miles de israelíes salieron a las calles de diversas ciudades del país ayer por la noche en un brote espontáneo de indignación, luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu despidió abruptamente a su ministro de Defensa por oponerse al plan de reforma judicial impulsado por el mandatario. El despido del ministro de Defensa, Yoav Gallant, es un indicio de que el primer ministro y sus aliados impulsarán con todas sus fuerzas el plan de reforma esta semana. Gallant había sido el primer alto integrante del partido Likud en oponerse abiertamente a él, bajo el argumento de que las profundas divisiones que había provocado en el país amenazaban con debilitar a las Fuerzas Armadas. El cónsul general de Israel en la ciudad de Nueva York, Asaf Samir, renunció en señal de protesta. Hoy lunes, el presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo un llamamiento urgente al primer ministro Benjamín Netanyahu para actuar con responsabilidad y valentía y detener de inmediato el proceso legislativo de la polémica reforma judicial que divide al país. También, el grupo sindical más grande de Israel lanzó una huelga en una amplia franja de sectores hoy lunes,
uniéndose a un creciente movimiento de protesta contra el plan del primer ministro Netanyahu para reformar el poder judicial, un plan que enfrenta una oposición sin precedentes. Y Estados Unidos instó ayer domingo a los líderes de Israel a encontrar un acuerdo lo antes posible para hallar una salida a la crisis en la que está sumergido el país desde el despido del ministro de Defensa Yoav Galán por parte del gobierno de Netanyahu. Una de las portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, indicó en un comunicado que un pacto entre los responsables israelíes es la mejor vía para el país y sus ciudadanos. Estamos profundamente preocupados por los acontecimientos de hoy en Israel que subrayan aún más la necesidad urgente de un acuerdo. La portavoz señaló que, como el presidente Biden le dijo recientemente a Netanyahu, los valores democráticos han sido siempre y deben seguir siendo un sello distintivo de la relación Estados Unidos-Israel. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur dijeron hoy, lunes 27, que detectaron que Corea del Norte lanzó al menos un misil balístico hacia el mar frente a la costa oriental, lo que se suma a una ola reciente de pruebas de armamento en un momento en que Washington intensifica sus ejercicios militares con Seúl para contrarrestar la amenaza que representa Pyongyang. El Estado Mayor Conjunto de Seúl no indicó qué tanta distancia recorrió el misil ni dónde fue a parar. El Servicio de Guardacostas de Japón dijo en un comunicado que se cree que el misil ya cayó. Fue el séptimo lanzamiento de un misil este mes por parte del gobierno norcoreano, que ha incrementado sus demostraciones de poderío militar en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Y un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear y su grupo de batalla comenzaron ejercicios con buques de guerra de Corea del Sur hoy lunes, horas después de que Corea del Norte disparara 2 misiles balísticos de corto alcance en una aparente protesta por la expansión de los ejercicios de los aliados. Así pues, las cosas en las aguas de los océanos del Pacífico Oriental. Bueno, en este caso es el Pacífico más occidental para nosotros, pero está al otro lado de la Tierra. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y bien, vamos a nuestro foro en el día de hoy con el hashtag PDVSA y militares. Leo lo siguiente. El régimen venezolano ha desplegado una cacería contra una veintena de funcionarios que realmente busca minar el poder de Tarek El Aissami y el general en jefe Néstor Luis Reverol Torres, la pieza militar más importante que ha tenido El Aissami. El alto oficial que se mueve más entre la sombra y alejado de las cámaras tiene mucho poder sobre funcionarios claves de la Guardia Nacional Bolivariana y sobre poderosos negocios más allá del económico. Maduro ha ido minando el poder de Reverol, quien ha sido ministro del Interior y Justicia, comandante general de la Guardia Nacional y ahora ministro de Energía Eléctrica. El objetivo principal planificado en Cuba es despejar el camino para quien ocupe el poder y mantenga la vigencia de la Revolución Bolivariana. Este párrafo que he leído lo escribió en su artículo Sebastiana Barráez, una periodista que maneja la fuente militar venezolana como pocos. A un sitio desconocido por razones de seguridad, vamos ahora para poder conversar con ella, con Sebastiana Barráez. Sebastiana, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, César. Un saludo para ti y para la audiencia. Muchísimas gracias. Sebastiana, a ver, vamos por partes. Todo esto va contra Tarek El Aissami y Néstor Luis Reverol. ¿Por qué? Bueno, porque Néstor Reverol
el general, es la pieza clave fundamental en el área militar que ha tenido Tarek El Aissami ya desde hace bastantes años, incluso desde que Tarek llegó al Ministerio del Interior y Justicia. Néstor Reverol, que ha ocupado cargos relevantes, se ha mantenido, digamos, de bajo perfil, pero, a ver, recordemos que cuando a él lo nombraron comandante general de la Guardia Nacional, hubo mucha sorpresa porque el candidato idóneo, el que se esperaba que realmente ascendiera en ese momento, era el general Benavides Torres. Y de repente apareció sencillamente el general Néstor Reverol, fue nombrado comandante general, pero para los que de alguna manera sabemos que Reverol no es una pieza, digamos, que se puede obviar fácilmente, porque él ha mantenido durante muchos años mucho control interno en la Guardia Nacional, en áreas relacionadas con, digamos, organismos relacionados con la lucha con el narcotráfico y en áreas específicas de la frontera, puertos y aeropuertos, que eso le da mucho poder. De ahí viene realmente la solidez que ha tenido Néstor Reverol, que es, como dije, el hombre de mayor confianza desde el punto de vista militar de Tarek El Aissami. ¿Y por qué pasa a ser Tarek El Aissami un individuo al que hay que apartar y destruir, políticamente hablando? Bueno, porque Tarek es una de las piezas que han venido, que se han venido revelando, no desde ahora, desde hace rato, al interior de la Revolución Bolivariana, que es necesario eliminar, como en su momento también fue sacado de escena Elías Agua o Rafael Ramírez, como otras veces hemos hablado en tu programa. Tanto es así que Tarek El Aissami, si revisamos sus redes, si revisamos desde hace cuánto él no aparece públicamente, él se maneja igual que el general Reverol con mucho silencio. Pero hay un hecho que para mí es extremadamente revelador. Fue cuando Tarek El Aissami se presenta al Ministerio Público a denunciar a Rafael Ramírez por corrupción. Y eso fue sumamente llamativo porque ese no es el estilo que precisamente ha caracterizado a Tarek El Aissami en el gobierno. Es decir, él no es mediático, él trata más bien siempre de parecer muy silencioso y por debajo de la mesa. Y en ese caso se presentó, no sé si recuerdan, pero fue muy llamativo cuando él incluso llevaba una carpeta y sale un video donde va entrando al Ministerio Público. En la carpeta decía algo así como hechos de corrupción y fue a denunciar a Rafael Ramírez. ¿Por qué fue significativo? Esto ocurrió el año pasado, porque ya para ese momento uno podía entender que Tarek El Aissami había recibido una orden del alto gobierno para tratar de demostrar que no había una relación entre estos dos personajes, me refiero a Rafael Ramírez y Tarek El Aissami, para, digamos, como un rumor que venía corriendo de una conspiración contra Nicolás Maduro por parte de estos dos personajes que parecían haber llegado a alguna relación, algún acuerdo necesario para salir de Nicolás Maduro. Sebastiana, Floralicia tiene una pregunta para ti. Sebastiana, Floralicia, un abrazo para ti. Otro para ti, querida Sebastiana. Eso explicaría también el interés tan notorio que ha tenido Rafael Ramírez de salir en cantidad de entrevistas y medios de comunicación para acusar por su parte a Tarek El Aissami y también lograr esa distancia. Bingo. Eso es lo que yo digo, que se convierte muchas veces en ahí va el ladrón, ahí desvíe la vista hacia allá, pero realmente
si ha habido, no sé si en algún momento recuerdan que dije que por supuesto las conspiraciones al interior del gobierno no iban a cesar. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro no tenía el control, no tiene el control ni de la Fuerza Armada, ni del gobierno, ni del PSV. Y por supuesto, como todas las historias de poder, aquellos que ven con interés y que ven con apetencia, pues sencillamente que pueden ocupar la silla presidencial, han creado sus estrategias para ello y en este caso pues se reveló viene de manera bien evidente cuando le prepararon el terreno a Tarek. Por cierto, César, olvidé decirte que el año pasado también ocurrió un hecho bien importante. Cuando Tarek El Aissami va a, digamos, se preparan los 70 años del aniversario del Liceo Militar Jáuregui, que está en La Grita, en el estado Táchira. Casualmente, justamente en esos días, él duró como 3 días en el Táchira, en esos días, justamente Nicolás Maduro anuncia que hay una operación en el estado Falcón y dice que, entre otras cosas, contra el narcotráfico y una cantidad de actividades, una operación militar. En ese momento no se reveló que había sido detenido el jefe del CONAS, de la Guardia Nacional, y habían detenido varios funcionarios, tanto militares como políticos. Y fue interesante que eso sucediera cuando Tarek estaba en La Grita. Y Nicolás Maduro lo anuncia en un terreno que que hasta ese momento tenía Tarek más o menos controlado, y me refiero al sector del centro refinador Paraguanay del estado Falcón. Ya. Pero posteriormente, y perdona que me extienda, estoy como Maduro en cadena, pero es que es importante ligar otro hecho. En enero, a finales de enero, liberan a Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y mayor general, que ha sido el enemigo más evidente que tenía Tarek El Aissami dentro de la revolución bolivariana, y que además había sido Tarek quien había impedido que liberaran a Miguel Rodríguez Torres. Y esto es importante porque ¿quién lo libera? Pues quien lo libera es Jorge Rodríguez. Lo dejo ahí porque voy a estar hablando mucho. A ver, no, es que está interesantísimo cómo parece una obra de teatro, ¿no? Un juego de ajedrez, voy quitando voy poniendo el otro. Hay una frase tuya en este párrafo que leí a manera introductoria, Sebastiana. Conversamos hoy con la periodista Sebastiana Barraez, especialista en el tema militar venezolano. Dices, el objetivo principal de toda esta especie de redada en contra de Tarek El Aissami, Reverol, etc. El objetivo principal, planificado en Cuba, es despejar el camino para quien ocupe el poder y mantenga la vigencia de la revolución bolivariana. Aquí hay 3 preguntas. Cuba, planificado en Cuba, despejar el camino para quien ocupe el poder. ¿Cuál poder? Miraflores. Y mantenga la vigencia de la revolución bolivariana. La vigencia de la revolución esta cubana. A ver, ¿qué nos dice Sebastiana? A ver, es que César Miguel, es que ustedes esos lectores es peligroso, porque entonces uno dice cosas entre líneas que muchas veces está comprometido para revelar. Pero ok, a ver, uno, sin duda que a Cuba le ha creado mucho escosor lo que está sucediendo en Venezuela, y no porque le interesen los venezolanos, que por supuesto su audiencia y nosotros sabemos que no es porque le interesen realmente a los venezolanos. Le interesan sus cuotas de poder y le interesan los beneficios que reciben. Ahora bien, han ocurrido reuniones importantísimas. Un funcionario, por ejemplo, que ahorita no recuerdo el nombre, que hace poco visitó a Venezuela, un ruso. Ese ruso apenas permaneció unas horas en Venezuela. Una reunión puntual y salió inmediatamente para una reunión en Cuba, pero en Cuba sí permaneció algo así como 3 días. Hay un hecho además relevante. La
la cantidad de protestas surgidas en Venezuela, además de la imposibilidad de poder complacer, no complacer, darle en justa razón la solicitud que hacen diversos sectores del país, pues han colocado a Venezuela en una especie de hervidero que en cualquier momento, pues sencillamente pudiese ocurrir una explosión de tipo social. Eso a quien preocupa es a los intereses cubanos de manera particular y han manejado, entre otras cosas, que debe haber un relevo dentro de la revolución bolivariana, es decir, mantener la revolución, pero que permanezca un relevo. Y por esa razón se trajeron, entre otras cosas, a Adán Chávez nuevamente a Venezuela. A ver, Floralisa tiene una pregunta que va a quedar en el aire. A ver, dila. ¿Es Rafael Ramírez una ficha cubana entonces, Sebastiana, también? No. No es cubano. El cubano es otro, el interés cubano es otro. El general Padrino López. Y nos vamos, porque usted dijo que nos íbamos. Vamos y venimos. Vamos y regresamos. Vamos y regresamos. Estamos conversando con Sebastiana Barraez en nuestro foro de hoy, #PDVSA y militares. Son las 9:58 de la mañana, la breve pausa que anuncié, que alivió a Sebastiana, pero ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:03 de la mañana. Regresamos a nuestro foro en el día de hoy, #PDVSA y militares con Sebastiana Barraez. Sebastiana, el nombre que quedó en lo alto, general en jefe, que ya casi va a ser generalísimo, supongo yo, después de tanto tiempo allí. Vladimir Padrino López, el hombre de Cuba en toda esta jugada. ¿Quién es? ¿Qué se espera de él? A ver, es que Vladimir Padrino López no solamente es el que ha logrado mantenerse como ministro de la Defensa, aun cuando desde el 2014 debería estar fuera de la Fuerza Armada por tiempo cumplido, sino que también es interesante cómo ha logrado sortear de manera hábil toda esta situación interna política que hay dentro del chavismo. Los cubanos ven con buenos ojos a Padrino, entre otras cosas, pues bueno, tiene, digamos, ciertas raíces que lo han identificado con la revolución, con Fidel, pero tiene un escollo bien difícil también, que es a los hermanos Rodríguez, que hasta ahora, tanto Jorge como Delcy, han logrado cómodamente mantenerse como el poder tras Nicolás Maduro. Pero un escenario con Padrino López en el poder pues sería totalmente distinto. Porque entre otras cosas, pues Padrino, digamos, los amigos de Padrino vienen de la Fuerza Armada, sus relaciones con sectores de la Fuerza Armada, y pues es el problema surgido de ahí, precisamente, de que los hermanos Rodríguez pues no aceptan a Padrino, porque si no hace rato que esta situación hubiese sido distinta, por lo menos en lo que a Maduro se refiere. Yo creo que Maduro está tratando de alargar la situación y su permanencia en el poder lo más que puede y lanza acciones como estas de Tarek El Aissami, que yo no me canso de repetir que no tienen nada que ver con una lucha o adesentamiento por casos de corrupción. Porque desde hace años, y en un artículo que publicamos ayer, yo hice dije algunas cosas relacionadas con eso, y es porque Tarek El Aissami venía siendo denunciado desde hace tiempo, hace años, por la relación familiar, por lo que ha venido ocurriendo con sus hermanos, con sus primos, bueno, de todo, pues. Pero no hay realmente una lucha contra la corrupción y mientras tanto, pues sencillamente
Maduro trata de mantenerse lo más posible en el poder, tratar de correr la arruga y de que baje la fuerte olla de presión que hay desde el punto de vista político. Pero de lo que no cabe duda, César Miguel y estimadas audiencias, Flor, es que el país político está demasiado exacerbado. Por ejemplo, en el estado Falcón vienen ocurriendo ya desde hace un par de meses una serie de detenciones y curioso, no hay ningún funcionario nacional que diga nada, ni local, ni municipal, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo ahí tiene que ver, está enmarcado en una guerra por el narcotráfico. Y ese narcotráfico ocupa la atención de sectores políticos del chavismo. Y esa situación hace pues bien difícil que, digamos que el relevo que Cuba espera que se haga en Venezuela para mantener a alguien del chavismo en el poder, pues logre ser efectiva hasta ahora. Cosa que a mí particularmente me agrada, digamos. Sebastiana, ¿cuánto está metido el narcotráfico en el alto gobierno? Lo digo porque Tarek El Aissami, de quien hemos hablado, porque es el personaje noticia, ya que cayó en desgracia, tiene, su cabeza tiene precio aquí en Estados Unidos, precisamente por narcotraficante. ¿Cuánto este caso que acabas de mencionar del Estado Falcón, de qué manera se extiende a todo el país y el alto gobierno? Bueno, es que es lo interesante, es que más allá de lo que los Estados Unidos han hecho con algunas figuras, más importante es lo que sucede a nivel del alto, de medio y de bajo gobierno. Nosotros tenemos, César Miguel, grupos de narcotraficantes que están funcionando ampliamente, por ejemplo, en las zonas de frontera. Los grupos narcotraficantes que años atrás no habían logrado penetrar de manera tan cómoda están instaladísimos. Y observemos cómo el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada ha venido publicando que destruyen determinadas pistas de aterrizaje, que encuentran no sé cuántos laboratorios, que han encontrado no sé cuántos campamentos. Parece una letanía lo que ellos dicen. Bueno, pero letanía era lo que yo tenía como 20 años diciendo. Señores, ahí hay unos campamentos, hay unas pistas de aterrizaje, hay unos laboratorios. No quisieron sencillamente tomar acciones y ahora cuando están con el agua hasta el cuello, pues sencillamente dicen, bueno, estamos haciendo algunas cositas. Mire, César Miguel, pistas de aterrizaje que destruyen 2 y sencillamente pues vuelven a construir 4. La proliferación del narcotráfico es realmente aterrador. Y no solamente, ya no se queda solamente en la frontera, ha penetrado de manera avasalladora hacia el país, hacia territorio adentro. Y eso no se hubiese podido hacer si no hubiese recibido la complacencia de funcionarios del alto gobierno, del medio gobierno y de cualquier gobierno local, municipal y regional. A ver, Sebastián, tengo otra pregunta. Mencionaste a los otros que fueron descabezados en la alta estructura del régimen. Y entiendo por tus palabras que todo eso ocurre por iniciativa o en todo caso con la buena pro del régimen cubano. Cito Rafael Ramírez, Elías Jagua y supongo que vendrán otros. Andrés Izarra está por allá en Alemania hablando pestes de Maduro y de todos ellos. A ver, si los comparamos, sobre todo con Jagua y Ramírez, pareciera que el Aissami es el hombre más poderoso que ha caído en desgracia en el régimen, ¿o no? Claro, sin duda, porque Tarek El Aissami pues tenía el problema de no poder salir del país fácilmente. En cambio, Rafael Ramírez, en el momento en el que sale del país, mejor dicho, en el que lo echan de Venezuela, porque eso fue una situación muy dura que hubo entre Rafael Ramírez y Nicolás Maduro, que fue cuando él salió de Petróleos de Venezuela, lo nombran canciller
y a los meses sencillamente sale para Estados Unidos. Eh, este señor, descarado además, ustedes recuerdan que hablaba no solamente en la época de Chávez, o sea, ya los que tienen memoria corta, pero la verdad es que estando en los Estados Unidos, pues sencillamente hablaba maravillas de Nicolás Maduro y se mantuvo en el gobierno de Nicolás Maduro hasta que Maduro se sintió lo suficientemente fuerte para quitarlo del cargo y Rafael Ramírez salió corriendo para Italia, para Roma. Desde allá, pues bueno, se ha dedicado, ya ahora lo hemos visto con demasiado parlanchín en relación con denuncias de corrupción y yo no quiero perder la oportunidad de volver a decirle a las audiencias, a esta audiencia tuya, Rafael, la cúpula de Rafael Ramírez en PDVSA no es que fueran denunciados por allí en una línea de un periódico. No, esos señores están enjuiciados, algunos en España y otros en los Estados Unidos. Ustedes saben que una parte importante de la gente que estuvo con Rafael Ramírez en PDVSA se declaró culpable en los Estados Unidos de cobros, de sobornos, de una cantidad de cosas. Entonces, es decir, ahora este señor sale así como que él es una palomita de Fátima y Tarek El Aissami es un tremendo corrupto. No, señores, la verdad es que yo no sé si a PDVSA le hizo más daño Rafael Ramírez que la que le hizo Tarek El Aissami. ¿Por qué? Porque Tarek no solamente se quedó en el caso de PDVSA, Tarek le ha hecho daño al país en otras áreas, pero realmente este señor Rafael Ramírez que dice, es que a mí me están acusando por razones políticas. Bueno, vaya y se lo dice a los Estados Unidos y dígale a los funcionarios que también le tienen detenido en España. O sea, el problema es que cuando uno saca las cuentas, César, uno termina diciendo, oye, pero qué partida de corruptos le cayó a nuestro país que lo han logrado destruir. Así es. Sebastiana, Ramírez está en Roma, Jauja no tengo idea de dónde puede estar. ¿Qué futuro le espera a El Aissami? A ver, Elías Jauja está en el país. Elías Jauja sigue manejando un sector importante, tiene mucha relación con algunos sectores campesinos. Él ha sabido moverse con cierta habilidad, aun cuando Nicolás Maduro logró asestar un duro golpe a las fuerzas bolivarianas de liberación, es decir, la FBL, la guerrilla venezolana que funcionaba en varios sectores del país y que tenía una plataforma en lo que se llamaban las comunas. Entonces, ese poder, digamos, todavía lo tiene, todavía se maneja Elías Jauja en ese aspecto y ha sabido ser lo suficientemente prudente y se ha mantenido callado, así como que, bueno, no se esperará a ver en qué momento le corresponde, le llega la pelota al bate. Pero sin duda alguna tú tienes razón. La persona de más peso que ha caído en el país ha sido Tarek El Aissami. Bueno, César Miguel, es de tanto peso que no lo han metido preso. Es de tanto peso que no lo han detenido. Es de tanto peso que el fiscal Tarek William Saab tuvo que reconocer que él no sabía las decisiones que se habían tomado para la captura de varias personas involucradas en todo en esta supuestamente línea anticorrupción del país. Es de tanto peso que Tarek El Aissami tiene en estos momentos una cantidad de personas moviéndose, no dentro del país, fuera del país, para tratar de salvarle la cabeza, porque pues Tarek tiene fuertes tentáculos y relaciones, no solamente dentro de Venezuela, más importante fuera de Venezuela. Floralicia tiene una pregunta para ti, Sebastiana. En relación a lo que dice Sebastiana, estamos hablando de los iraníes, por ejemplo. Sí, claro, por supuesto, para los iraníes es un golpe muy fuerte. Y por cierto que me causa curiosidad, es que si observamos, lo que se planteó contra Tarek, se planteó contra las figuras que podían salir dentro del país a defenderlo. Es decir, sus hombres de confianza. ¿Hacia dónde se extendió eso?
eso se extendió hacia sectores que tenían relación con los iraníes por vía de Tarek. Entonces estamos hablando de que las detenciones no solamente son de los amiguitos de Tarek en Caracas, por ejemplo, se ha extendido hasta el Táchira y se ha extendido en algunos estados, Carabobo, Aragua, lo vamos a ver próximamente, porque ellos van por la cabeza de gente que pueda salir a defender a Tarek El Aissami. Pero finalmente tengo la impresión que Tarek, pues, el gobierno no tiene, el régimen venezolano no tiene la fuerza, la verdad tampoco, como para no saber cuáles son los tentáculos de Tarek y poderlo encarcelar, como han hecho con otros, como hicieron con Eulogio del Pino, o hicieron con el señor Martínez, que lo dejaron morir en la DGCIN. Sebastiana, ¿qué nos puedes decir del coronel Telechea, quien es el que pasa a sustituir a El Aissami? Porque me llama la atención que hay militares en esto, pero no son generales, en un país, en unas Fuerzas Armadas que está abarrotada de generales y almirantes. Entonces ahora son coroneles y mayores. ¿Este coronel Telechea quién es? A ver, César Miguel, qué interesante eso. Hay una cosa que ha pasado, sobre todo en los últimos 2 años, en la Fuerza Armada, y es que la situación ha cambiado bastante en lo que al poder y ocupación militar se refiere. En alguna oportunidad hablábamos de lo que la Fuerza Armada era, y yo muchas veces dije y repetí que realmente los militares no tenían fuerza per se, que los militares lo que tenían era la fuerza de las armas para mantener a Nicolás Maduro en el poder, pero que Nicolás Maduro los desechaba y los podía desechar, incluso como hizo con toda la promoción de Diosdado Cabello, que era una promoción poderosa. Pero eso ha cambiado ahora, y ha cambiado susceptiblemente, y es por eso que Padrino López logra tener una posición privilegiada. ¿Por qué, César Miguel? Bueno, porque es que resulta que ahora los militares ubicados en diferentes sitios, y en esto me refiero a cargos, no solamente, digamos, desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico. Ahora hay militares ubicados en empresas donde es muy difícil moverlos y donde Maduro ha tenido que pagar una cuota dejando a esos militares en determinados cargos. Es decir, aunque Maduro parezca más poderoso, porque entre otras cosas pudo tumbar a una figura importante como Tarek, la verdad es que cada día es más preso de los militares. Cada día Nicolás Maduro tiene menos posibilidades de sustituir militares como lo hacía antes, incluso ni siquiera teniendo en este caso de aliado a Padrino López. Ese discurso que dio Padrino recientemente, donde decía algo así que pobrecito el presidente, que no sabe, que se las arregla para sacar dinero de algún dinero para satisfacer. Bueno, yo creo que Padrino no sabe lo que eso significa dentro de la Fuerza Armada. Eso que él dijo ahí ha tenido tantísimo rechazo que muchísimo militar incluso ha sacado mensajes, ha publicado cosas en relación con eso, porque fue bochornoso. Pero es bochornoso, ¿por qué? Porque Padrino ahora está en la posibilidad de poder hacer eso. Antes, Padrino sencillamente sabía que tenía que tratar de mantener cierto liderazgo y ascendencia en la institución armada. Ahora no, ahora la situación es distinta. Por eso es que vemos, por ejemplo, coroneles, pero incluso mayores que con toda seguridad van a ascender, capitanes, porque la estructura de capitanes en el país, ubicado en diferentes sitios, significa poder económico. Y lamentablemente, pues el poder económico se ha convertido en la razón más importante para los funcionarios militares o para los funcionarios dentro de la Fuerza Armada. Sebastiana, muchísimas gracias por
estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel, a Flora, a la audiencia. Ay, de Pablo de Techea. Pero bueno, en otro momento hablamos. Un abrazo, César Miguel. A ti y a la audiencia. No tendrá tanta importancia, ¿no? Ajá. No. Ah. Al final no. Sebastiana Barraez es única, sin lugar a dudas. Es 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio. 10:23 de la mañana. Ayer hubo elecciones en Cuba y elecciones parlamentarias. Según leo, la participación en las elecciones de ayer ascendió al 70,34% del padrón electoral. Esto según el cómputo del Consejo Electoral Nacional ayer a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Ahora, suena un número alto, pero esa tasa es 8,23 puntos porcentuales menos que la que había a la misma hora en los pasados comicios parlamentarios, los del 2018. En todo caso, vamos a Cuba. En la ciudad de Cienfuegos está el periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Alejandro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, don César. Gracias por invitarme. ¿Qué impresión tiene usted del proceso electoral de ayer? Sí, como se estaba esperando de parte sobre todo de quienes seguimos la realidad cubana, iba a ser alta la cantidad de personas que no iban a asistir a las urnas, dado primero que hay un cansancio de la población que ve postergados sus problemas sin solución por parte de los dirigentes. Y por otro lado, convocatorias, llamados que se venían haciendo, sobre todo a través de las redes sociales, de parte de grupos de oposición y miembros de la sociedad civil independiente para que la población no asistiera. Quería, antes de continuar, adentrándome en el tema, aclarar de que en Cuba las estadísticas las da el propio gobierno y por lo tanto estas cifras suelen resultar extremadamente conservadoras cuando afectan su propia imagen. Claro. Leo, Alejandro, lo siguiente. 3 ONG de observación electoral independiente calificaron los comicios como los más irregulares desde 1976. Consideraron que no se atendió la voluntad del electorado. En un comunicado conjunto, las 3 ONGs, Observadores de Derechos Electorales, Comisión Cubana de Defensa Electoral y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, denunciaron anomalías de la ley electoral, empleo de tácticas de coacción y acciones de represión contra activistas y observadores independientes. ¿Está al tanto de este comunicado, Alejandro? ¿Qué nos puede decir? Sí, es una vieja práctica del gobierno, por ejemplo, impedir que entes independientes vayan a los colegios electorales para verificar el reconteo de votos. También se sabe una práctica que es antigua, que en las anteriores elecciones no se hizo tan visible, pero en esta ha regresado con fuerza, es el de, a través de los centros de trabajo, amenazar a los trabajadores, casi todos están en el área pública, con que si no van a votar pueden perder su puesto de trabajo. Esta es una manera a veces un poco indirecta de coaccionar, de amenazar al votante. Y, por ejemplo, otra de las formas en que suelen coaccionar al votante es cuando no se presenta en el colegio electoral. Un funcionario visita la casa, le lleva la boleta y prácticamente les obliga a que in situ haga su tachadura para elegir no. Y quiero aclarar esto también, porque en Cuba no se elige, en Cuba se ratifica candidaturas que propone una comisión electoral. Hay 470 candidaturas para 470 puestos. Es decir, usted no va a elegir entre uno o varios candidatos, sino que lo que va a hacer es ratificar
candidato que una comisión previamente expuso o de alguna manera propuso. Siendo así, Alejandro, ¿cuál es el escándalo que se arma entonces en torno a unas elecciones que no son elecciones? Me refiero a la postura del régimen cubano. No entendí la pregunta, por favor. ¿Por qué el régimen cubano ejerce todas estas medidas tácticas de coacción, acciones de represión, anomalías de diverso tipo, si las elecciones que ellos han convocado no son tales elecciones? Son, como usted nos dijo, meramente el acto de ratificar al funcionario que ya se había decidido en otra instancia. ¿Cuál es el juego del gobierno cubano con todo esto? Sí, claro. El problema es que procesos como el eleccionario sirven al régimen para legitimar su imagen, sobre todo ante la comunidad internacional, y mostrarse como un régimen democrático. Yeah. Es la coartada que tiene para seguir engañando todavía a los pocos incautos en el mundo, sobre todo de la izquierda militante, que siguen creyendo en que el sistema cubano tiene visos democráticos. Bien. ¿Quiénes son estos ratificados o lo más destacado o lo más importante de los 400 y tantos del día de ayer? Sí, provienen de dos grupos. Un primer grupo que es propuesto por candidatos previos de las asambleas municipales del Poder Popular. La mitad sale de allí. Y la otra mitad son propuestas por las llamadas organizaciones de masas, que no son más que correas de transmisión del propio Partido Comunista, pero que lo usan para enmascarar este tipo de trampa. Uh-huh. Y estas organizaciones de masas proponen el resto, presuntamente son individuos que en su haber significativos logros en sus centros de trabajo, en sus gestiones, pero que ninguno de ellos tiene un programa político, una propuesta de soluciones a la problemática cubana. Ya. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, gracias a usted por invitarme. Alejandro Tur Valladares es periodista independiente, nos habló desde Cienfuegos, Cuba. Son las 10:30 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en los Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento, como es el caso de los abogados de la firma Canero Fadul Immigration, que tienen más de 55 años de experiencia combinada, con una amplia trayectoria en todo lo referente a inmigración. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización. Canero Fadul Immigration te va a acompañar y asesorar a lo largo de todo el proceso. Llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:31 de la mañana para nuestra próxima entrevista. Cruzamos el océano y vamos a la ciudad de Barcelona, la Barcelona mediterránea, aunque en realidad vamos a hablar es de París, de Francia. En Barcelona está la periodista Amanda Sánchez. Ella es corresponsal de Caracol Radio en Europa, puntualmente en la ciudad de París, aunque en este momento está, como ya les decía, en Barcelona. Amanda, muy buenos días, muchas gracias por atendernos, muy buenas tardes para ti por allá. Hola César Miguel, un gusto como siempre. Sí, aquí son ya las 4:32 de la tarde porque tenemos el horario de verano. Uh-huh. Amanda, leo, las protestas sindicales bloquean el acceso al Museo del Louvre en París en el día de ayer. Ni siquiera hubo un respiro en el fin de semana. La violencia que viven las ciudades de Francia se trasladó ayer a campo abierto.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Francia, en las principales ciudades, en estos tiempos? Bueno, César Miguel, la verdad es que no ha habido respiro desde que comenzó el año porque los sindicatos le han hecho la guerra directamente a esta reforma de pensiones que propone el presidente Emmanuel Macron y que, como ya hemos contado, él decidió sacar adelante sin el apoyo completo de la Asamblea Nacional, porque en medio de esos pasos en los que sí hubo aprobación, por ejemplo, del Senado, él decidió al final, en esa última votación, irse por la vía del decreto del artículo 49.3 de la Constitución, que permite que el presidente lo apruebe sin que haya el respaldo de la Asamblea Nacional. Eso generó luego todo un ambiente de tensión política y de inestabilidad, incluso porque se propuso una moción de censura, 2 de hecho, y una de ellas casi prospera, faltaron solo 9 votos. Y en medio de toda esta situación, a pesar de toda esa conflictividad que ha habido en las calles y también en algunas instituciones, el presidente Macron insiste en que él no va a dar marcha atrás. Pero precisamente solucionar ese clima de tensión se ha vuelto también su prioridad en las últimas horas. Tanto es así, César Miguel, que para hoy estaba prevista la visita de Estado del rey Carlos III de Inglaterra a París y tuvo que cancelarse, se tuvo que posponer porque ya mañana está convocada la 10ª huelga de parte de los sindicatos y es un hervidero social lo que se vive en todo el país. Hoy hay una importante agenda de reuniones en el Palacio del Elíseo, en el Palacio Presidencial, con el Gabinete de Ministros, con el Ejecutivo, para intentar diseñar una estrategia que permita hallar una salida a esta crisis. Amanda, esto no puede extenderse en el tiempo. Esto está trayéndole muchos serios inconvenientes al gobierno del señor Macron. ¿Cómo puede terminar esto? ¿Qué puede hacer el presidente para ya abortar la situación? Bueno, es que esa es precisamente la pregunta cuya respuesta parece bastante difícil de encontrar, porque efectivamente todo parece indicar que no es sostenible el que esto se mantenga en el tiempo y que veamos nuevamente, por ejemplo, lo que ocurrió con los chalecos amarillos en su momento, pero es que esa es la amenaza de los sindicatos. Ellos dicen que no van a abandonar las calles hasta tanto no haya al menos un escenario de negociación que pase por, aunque sea, poner en stand-by la ley de reforma de pensiones, cuyo elemento neurálgico, recordemos, es retrasar la edad de jubilación, que ya no sea a los 62 años, sino a los 64 años. Pero el presidente Macron se niega a dar un paso en ese sentido. Él dice que está dispuesto a asumir el hecho de que es una medida impopular, pero que él no está buscando, por ejemplo, una reelección en la presidencia, que este es un paso pragmático que debe darse. Recordemos que él además precisamente es un técnico especialista en el tema de finanzas, de economía, es decir, esta es su materia. Y dice que es impostergable, que esto es una necesidad, que es prioridad para el Estado francés en medio del déficit que existe. Entonces, pues parece que ninguno de los dos bandos está dando su brazo a torcer, así que la respuesta sobre qué es lo que va a ocurrir o cuál será, si se quiere, ese punto medio para hallar una solución es una respuesta cuya, pues no sé, camino, búsqueda está en la mente de todos quizá y sobre todo hoy de esa reunión que están llevando a cabo en el Palacio Presidencial el Ejecutivo. ¿Cuán poderosos son estos sindicatos franceses? Tanto como para poner en jaque, arrinconar al gobierno del Elíseo. Bueno, lo hemos visto en las calles, César Miguel. Por ejemplo, en la vida cotidiana de los franceses se ha visto bastante obstaculizado el normal funcionamiento de la vida, el transporte, en lo que tiene que ver con las refinerías, incluso hasta los recolectores de basura, que parece una nimiedad o una tontería, pero el hecho de que no se pueda caminar por las aceras porque están llenas de basura, parecen quizás como pequeñas cosas que se van acumulando y que definitivamente dificultan el día a día de los ciudadanos y por ende el funcionamiento de la sociedad en general. Ahora, ¿cómo van a terminar de desatornillar o desarticular este tipo de situaciones? Pues también es una pregunta que se hacen muchos y cuya respuesta pareciera no tenerse aún, porque por supuesto que la protesta también es legítima. Ha insistido Macron, eso sí,
en que él condena de manera directa los actos violentos. En la última manifestación hubo 149 policías que resultaron heridos. Se viralizó la imagen de un policía desmayado luego de que le lanzaran un adoquín por la cabeza y cayera al piso. Él incluso hacía el símil con lo que ocurrió en Estados Unidos en el Capitolio o en el Congreso en Brasil, y decía que él no va a permitir un escenario de anarquía a ese nivel, pero pues está por verse, ¿no?, lo que pudiera ocurrir en cuanto a las medidas del gobierno. Ya. Amanda, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Siempre un placer, César Miguel. Amanda Sánchez, reportándonos sobre lo que acontece en París, pero en este momento nos lo reportó desde Barcelona. Ya que estamos en España, leo esto en el ABC de Madrid. La mayoría cree que Sánchez debería destituir a Irene Montero. Esta señora Irene Montero es la muy polémica ministra de la Igualdad, la esposa de Pablo Iglesias, que ha llevado adelante la ley esta del sí, solo sí. 8 de cada 10 españoles creen que la ley del solo sí es sí debe ser reformada. Y el 54,2% de los encuestados por el barómetro GAT3 para ABC creen que el presidente del gobierno debería destituir a Irene Montero por su responsabilidad en esa misma ley. 4 de cada 10 votantes socialistas, es decir, del partido de gobierno, el PSOE, también lo creen así, aunque 51% de estos prefieren que la coalición termine la legislatura. Los más reacios a una ruptura son los votantes de Podemos. 8 de cada 10 creen que deben continuar juntos. 2/3 de los votantes del PSOE creen que su partido no actuó bien en el caso de Tito Berni. Sin duda, polémica por demás esta señora Montero. El reloj indica en este momento las 10:40 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio, En Conexión Radio en Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Cuando repasábamos las noticias del mundo, nos detuvimos en esta, que proviene de Israel. Decenas de miles de israelíes salieron a las calles de diversas ciudades del país anoche en un brote espontáneo de indignación, luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu despidió abruptamente a su ministro de Defensa por oponerse al plan de reforma judicial impulsado por el mandatario. El despido del ministro de Defensa, Yoav Gallant, es un indicio de que el primer ministro y sus aliados impulsarán con todas sus fuerzas el plan de reforma esta semana. Gallant había sido el primer alto integrante del partido Likud en oponerse abiertamente a él, bajo el argumento de que las profundas divisiones que había provocado en el país amenazaban con debilitar a las Fuerzas Armadas. El cónsul general de Israel en la ciudad de Nueva York, Asaf Samir, renunció en señal de protesta. Hoy lunes, el presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo un llamamiento urgente al primer ministro Netanyahu para actuar con responsabilidad y valentía y detener de inmediato el proceso legislativo de la polémica reforma judicial que divide al país. ¿Qué implica esta reforma? ¿Por qué algunos llegan a estimar que esta es la crisis más grande que ha tenido o más grave que ha tenido Israel desde su fundación? En la ciudad de Buenos Aires está la licenciada en Relaciones Internacionales Sofía Scali, quien es especialista precisamente en estos asuntos del Medio Oriente. Sofía, muy buenos días. ¿Qué tal, César? Buen día para ti y para todo el equipo. Sofía, ¿qué es lo que está pasando en Israel? La situación en Israel, como usted bien dijo, es complicadísima. Hay una crisis política que se dice ser la más grave desde la creación del Estado y básicamente se centra en la reforma judicial, que en pocas palabras lo que quiere decir es que se va a reducir y debilitar la capacidad del Poder Judicial por sobre
los demás poderes, poder legislativo y ejecutivo. El problema es que Netanyahu está en el poder hace muchísimos años, fue primer ministro, fue ministro de diferentes ministerios, y que ya, bueno, su poder y su capacidad es altamente cuestionada, ¿no? Él a toda costa quiere mantenerse en el poder, y justamente la reforma judicial va a, de alguna manera, lograr eso, y además él está enfrentando cargos por fraude, por aceptar sobornos, entre otros. Ahora, el problema que tiene Netanyahu es que, si bien él gobierna con partidos, o sea, son una coalición de partidos de ultraderecha y ultraortodoxos, ellos son los que también lo respaldan para impulsar esta reforma judicial. Ahora, sin el apoyo de esos partidos, Netanyahu queda 100% debilitado. Por ende, la forma que él tiene para seguir estando en el poder es llevar a cabo esta reforma judicial, que es polémica por cualquier ángulo, dada que debilitaría la democracia en el sentido de que elimina el sistema de checks and balances que necesita una democracia para sobrevivir y para ser fuerte, ¿no? Es decir, que se delimite el poder de cada órgano, sea legislativo, judicial o ejecutivo, para, con esa independencia, poder garantizar que se cumplan las leyes y que se gobierne de una manera democrática. Un compañero tuyo, también en Buenos Aires, Kevin Ari Levin, hablando sobre la crisis de Israel, nos dijo la semana pasada que el problema de Netanyahu es que, siendo él de extrema derecha, él es la izquierda de su gobierno, dada precisamente esas alianzas que ya comentaste, Sofía. ¿Nos podrías explicar cómo es ese gobierno de Netanyahu? ¿Quiénes son los que están allí y por qué les interesa la reforma judicial? Sí, bueno, a ver, es una república parlamentaria Israel, para entender primero eso, un sistema como o sea, parlamentario, con algunas diferencias que no van al caso, y es un país que no tiene constitución nacional. Llama la atención porque básicamente se rige por un conjunto, digamos, de leyes que van, o sea, los diferentes organismos como definiendo a ver qué tan democráticos son, pero bueno, al fin de cuentas no se tiene una constitución sobre la cual basarse, ¿no? Y gobierna con partidos ultraortodoxos y de ultraderecha, que esto básicamente, bueno, son, a ver, como todo país democrático se creen las diferencias, se creen en el progreso, algunos quizás con más libertades y otros no, y estamos hablando de un gobierno, de una coalición de gobierno, si se permite la expresión, de alguna manera arcaica, ¿no? Entonces, el pueblo de una vez por todas dijo, se acabó, y están, o sea, preguntándose, digamos, si esto va a llevar al colapso de la oposición, porque esta oleada de manifestantes, o sea, si sigue creciendo la oposición, va a llevar a una huelga general con grupos sindicales que pueden llegar hasta frenar a la economía del país, lo que desencadenaría en un problema monumental para todos los ciudadanos. A ver, ¿cómo puede resolverse esto? ¿Cuál sería la verdadera solución? ¿Qué, en otras palabras, las opciones de Netanyahu? Las opciones de Netanyahu creo que están muy, o sea, para mantener saludable la democracia, están muy alejadas de lo que planea hacer y de esta reforma judicial. Yo creo que, porque en Argentina vivimos un caso parecido con el actual gobierno que justamente quiso reformar la Corte Suprema, entendiendo que hay jueces que están de un lado del partido y otros de otro, cuando ahí está el problema de base, que es que la Corte Suprema tiene que ser independiente, un poder independiente que se rija por leyes y no por favores ni para beneficiar a ciertos gobernantes o no. Por supuesto que detrás de la reforma hay una excusa, ¿no? Como en el caso de Israel, por ejemplo, es, la Corte no representa ahora a los israelíes, por ende tenemos que modernizarla, ¿no? Es lo que dicen, ¿no?
que todos sabemos que no es verdad. En Argentina quisieron ampliar la Corte justamente para que sea más representativa y que incorporaran jueces de otras provincias, pero bueno, en la realidad como las consecuencias concretas son otras, y que evidentemente tienen intereses políticos. Entonces, yo creo que la solución a este problema es que Netanyahu primero enfrente los cargos, ¿no? Y que la justicia, que debería ser independiente, pueda justamente decir si se le imputan los cargos o si no, y que la Corte sea elegida, porque una de las partes de la reforma, sin entrar en mucho detalle, es que el poder legislativo tenga la última palabra para elegir a los magistrados, que eso tampoco es sano, porque bueno, en Israel, como en Argentina también, existe un órgano que justamente estudia a los candidatos posibles y recomiendan de alguna manera quiénes son los más aptos tras concursos y un montón de otras cosas, quiénes son los más aptos para gobernar en el Poder Judicial. Por ende, si el Poder Legislativo es quien tiene la última palabra, ahí ya estamos de vuelta con el mismo problema de que un poder incida sobre otro y lo deje debilitado. Entonces yo creo que la mejor solución sería justamente eso, que el Poder Ejecutivo tenga las funciones delimitadas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo de la misma manera, y el Judicial sea aún más independiente, y que por supuesto, como en todo sistema democrático moderno, que tengan este control, ¿no? de un poder sobre otro, pero sí de manera independiente. Sofía, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una muy buena semana. Sofía Scali, experta en temas del Medio Oriente, sobre todo en Israel, desde la ciudad de Buenos Aires. Y el reloj indica que ya son las 10:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? César, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de excederse por frenar el viernes pasado su polémica reforma electoral, conocida como Plan B, acusada de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales del 2024. El mandatario mexicano criticó al ministro Javier Lainez, quien el viernes pasado suspendió de forma indefinida los efectos de la reforma aprobada este año al admitir a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral, el órgano autónomo que organiza las elecciones. El INE ha denunciado que la reforma afectará su funcionamiento porque recorta 3.500 millones de pesos, es decir, 175 millones de dólares, elimina el 85% del servicio profesional electoral, permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral y reduce sus atribuciones para sancionar a candidatos. Fíjate, hemos tocado en la mañana de hoy 3 crisis de gobierno: Israel, Francia y México, y todo por reformas que vienen del Ejecutivo. Y hoy, 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro. Fue creado por el Instituto Internacional del Teatro, ITI, en 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Durante este día se celebran en todo el mundo actos y eventos relacionados con la escena. Uno de los más importantes es el mensaje internacional por parte de una figura de talla mundial por invitación del ITI. En este mensaje, una persona de relevancia comparte sus reflexiones acerca de la cultura y el teatro. No sabemos quién es el que lo va a dar el mensaje en el día de hoy. En todo caso, de nuestra parte, felicitaciones a tantos amigos teatreros que, como tantos, están en todas partes del mundo. Y bien, el reloj indica 10:55 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.